En las últimas horas, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y que también es líder de la oposición en Colombia, manifestó que los miembros de su partido están dispuestos a reunirse con delegados de las FARC. Este anuncio se da en el marco del viaje de representantes del gobierno colombiano a Cuba, en donde socializarán con la guerrilla las propuestas de los promotores del no para darle continuidad a una nueva fase de negociación del acuerdo de paz. Luego de las reuniones sostenidas entre miembros del gobierno colombiano y líderes políticos promotores del no en el plebiscito, crece la expectativa por la llegada de la delegación del gobierno colombiano a La Habana, Cuba, en la que entregarán a las FARC el documento con las propuestas del no. El artículo 179 prohíbe que responsables de crímenes de lesa humanidad puedan ser presidentes o congresistas, pero sí les da la posibilidad de ser alcaldes, concejales, diputados. Que haya protección a la FARC, a lo que han reiterado ellos de su buena fe de construir la paz y protección a los valores democráticos. Estas propuestas se entregarán en un panorama de incertidumbre para Colombia, debido a que hasta la fecha las FARC han manifestado no estar conformes con una eventual renegociación de los acuerdos, pese a los resultados de la jornada plebiscitaria que le dieron la victoria al no. El acuerdo final tiene vida jurídica propia, ¿no? Lo que se ha dado el 2 de octubre pasado es, digámoslo así, una calificación a una actuación del gobierno. No obstante, en las últimas horas, el expresidente y senador Álvaro Uribe manifestó su voluntad de diálogo y aseguró que miembros de su partido Centro Democrático están dispuestos a reunirse con representantes de las FARC para encontrar una salida al limbo que vive actualmente el proceso de paz. Nosotros hemos dicho que se necesita sobre ese tema un gran pacto nacional totalmente incluyente e incluso si en algún momento para ese pacto, compañeros nuestros, nosotros tuviéramos que hablar con la FARC, además de hacerlo con el gobierno, estaríamos dispuestos. Sin embargo, en entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, Rodrigo Granda, negociador de las FARC, descartó un posible encuentro con voceros promotores del no. Las FARC descartan, por ejemplo, que integrantes del Partido Centro Democrático, la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez, quizá el expresidente Andrés Pastrana, tengan un contacto directo con ustedes aquí en La Habana para que le presenten esas propuestas. ¿Ustedes descartan eso? Nosotros lo que estamos diciendo, ellos presentan al gobierno colombiano unas propuestas. Ahora, el gobierno colombiano y las FARC son quienes componen la mesa de diálogo. Nosotros no vamos a romper esa cuestión de simetría entre el gobierno y nosotros para saciar apetitos de otra gente por el momento. Tras dichas declaraciones, aumenta la tensión por el rumbo del proceso de paz en Colombia, en un ambiente en el que el gran interrogante es si existe voluntad de diálogo por parte de las FARC para lograr una renegociación de los acuerdos o si en realidad quieren continuar ligados a lo pactado inicialmente, renunciando a la posibilidad de modificarlos como fue el mandato de la mayoría de los colombianos en las urnas. En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que este jueves se terminará la recepción de propuestas por parte del gobierno, anuncio que cierra un ciclo de diálogo nacional por parte del oficialismo con sectores políticos y de la sociedad civil. Señor Carlos Holmes Trujillo, quienes hablan de estas salidas jurídicas o de reabrir las urnas en algunas zonas que no se pudo votar por condiciones climáticas o incluso de un segundo plebiscito, parece que no creyeran en que las propuestas de quienes promovieron el no en el plebiscito vayan a ser acogidas en Cuba. Usted ha estado en las reuniones con el gobierno. ¿Usted cree que esto es un sin salida? No, de ninguna manera. Yo no creo que haya una sin salida, todo lo contrario. Para mí es perfectamente claro que hay una gran oportunidad. Es perfectamente evidente que estamos ante una oportunidad inigualable y todos tenemos que trabajar en esa dirección. Esa es la invitación que yo hago con todo afecto y con toda decisión, no solamente al gobierno y a las fuerzas políticas, sino a todas las fuerzas sociales del país. Esta oportunidad no podemos perderla y tenemos que avanzar en esa dirección. Por eso estamos proponiendo incluso
la integración de una mesa técnica en la que estén el gobierno, voceros del sí, y que el gobierno permita la presencia en esa mesa técnica de las FARC y de voceros del no. Lo que hay que hacer es hacer buen uso de esta oportunidad histórica y decidirse a construir el acuerdo nacional. ¿Que es difícil? Por supuesto. ¿Que va a haber obstáculos? Desde luego. ¿Que es muy complejo? No hay duda. Pero lo fundamental es tomar la decisión de avanzar en la construcción de ese acuerdo nacional, porque eso es lo que le conviene al país. Congresista Penagos, ¿qué tan viable es que el gobierno y las FARC acojan e implementen en esos acuerdos las propuestas del no? Bueno, el negociador de la calle dijo claramente cuando presentaron el acuerdo final que era el mejor acuerdo posible. Después de esta votación, pues hay un mensaje claro, no solamente para el gobierno, sino un mensaje para los miembros de la guerrilla. Yo esperaría que los miembros del gobierno y los negociadores de las FARC, pues, se sienten a evaluar las propuestas, a evaluarlas con mucho juicio, a mirar qué de esos temas es fácil retomarlos. Pero yo sí debo, por lo menos, advertirlo acá, acoger todas las propuestas de los voceros del no, y me refiero a las del Centro Democrático, las del presidente Pastrana, la de la doctora Marta Lucía, la de las víctimas, a la de los cristianos, en fin, a la de las iglesias y demás, acoger todas esas propuestas para incorporarlos en el acuerdo final. Prácticamente sería cambiar o borrar de un plumazo un acuerdo que fue construido en más de 4 años. Aquí tiene que haber voluntad. Voluntad de la guerrilla para entender que hay que hacer ajustes, y del gobierno, como así la tiene y la ha dicho el presidente, pero voluntad también de los voceros del no para entender que no es posible incorporar todas las propuestas que se plantean, porque sería dejar casi que de lado todos los 4 años de negociaciones, temas que no son fáciles, porque aquí hay unos temas que son muy gruesos, que son columna vertebral de los acuerdos y que a mi modo de ver, sin ser yo negociador, no son fácil acogerlos en su totalidad. Señor Carlos Holmes Trujillo, ¿aquí hay cabida para puntos medios? Claro, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Lo que estamos pidiendo es que se miren las propuestas que hemos hecho sin prevención alguna. Yo tengo la certeza de que en la mesa técnica, por ejemplo, que estamos proponiendo, se pueden analizar todos esos aspectos con amplitud, con claridad, con franqueza. Puede generarse un ambiente de comprensión recíproca, como sucede siempre en este tipo de procesos. Aquí lo fundamental es tomar la decisión de avanzar en la construcción del Acuerdo Nacional para la Paz. No identificar los obstáculos, sino construir todos los días nuevas oportunidades y posibilidades. Abogado Juan Manuel Charri, usted decía que la solución debe ser política. Si el uribismo ya ha presentado un documento de varias páginas con sus propuestas y en ese caso la oposición también, el Partido Conservador en representación del expresidente Pastrana, de Marta Lucía Ramírez, algunas de ellas fueran escogidas, otras no, ¿usted cree que se puede llegar a un acuerdo que incluya a la totalidad de los colombianos? ¿Cómo se imagina usted esa salida? Sí, yo soy muy optimista porque creo que la fórmula fue muy acertada en el sentido de someter a refrendación ciudadana el acuerdo y que el pronunciamiento de la ciudadanía haya sido entendido por las fuerzas políticas como una oportunidad para corregir aquello que pudo haber sido excesivo, concesiones que fueron demasiado lejos en el acuerdo con las FARC. Yo creo que la gran tarea es identificarlas y al parecer ya hay puntos que son relativamente claros. La elegibilidad de responsables de delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Si se identifican esos puntos, yo creo que podríamos estar muy cerca de mejorar el acuerdo gracias al pronunciamiento ciudadano. ¿Y es válido, como dice señor Charri, el presidente Santos, buscar en la Constitución, en la ley y en sentencias de la Corte una salida para los acuerdos de paz? Pues no solamente es válido, sino que es el único escenario posible. El presidente de la República y los actores políticos tienen que moverse dentro del marco jurídico de la Constitución y las leyes. Y por supuesto habrá que encontrar una salida que no sea habilidosa para dejar sin efectos el pronunciamiento ciudadano, sino que sea una salida de unidad nacional, porque temas como la paz no son temas que se imponen desde un gobierno o desde una mayoría congresional, son temas que deben buscar amplios consensos de las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, y ese es el éxito de un proceso de paz.
Congresista Penagos, la Corte Constitucional también ha dejado abierta la puerta ante esta decisión del pueblo colombiano, como en efecto ocurrió que fue negativa, que se pueda someter a consideración del pueblo un acuerdo distinto, bajo las mismas reglas del plebiscito ya previsto. Estamos hablando de que si lograran el sí y el no, llegar a un punto medio y diseñar un nuevo documento, ¿en Colombia habría un nuevo plebiscito? Si se llegara a un acuerdo o a un gran pacto nacional del que aquí se ha hablado, el presidente tendría varias salidas. Una primera salida podría ser convocar nuevamente a un plebiscito en los términos de las normas del plebiscito o la ley de plebiscito aprobada en los pasados meses. Esa sería una primera opción. Una segunda opción, simplemente convocar al Congreso de la República para que ese acuerdo, después de firmado, se implemente, es decir, el Congreso de la República apruebe los actos legislativos y las leyes necesarias para implementarlas, y cualquiera de esas dos figuras sería de alguna manera válido y jurídico. Recordemos que en la ley de plebiscito, el artículo primero dice: el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá convocar a un plebiscito. Es decir, esa facultad no es obligatoria, sino potestativa. Suponiendo que existiera un nuevo acuerdo que necesariamente hay que firmarlo, el presidente pudiera tomar cualquiera de las dos rutas: la ruta de un nuevo plebiscito, si quiere convocar al pueblo, o la ruta de implementarlo a través del Congreso de la República. Y por eso decíamos al principio, tan importante la decisión de la Corte frente al acto legislativo, porque si lo dejara vigente, encontraría ahí unas herramientas de implementación rápidas y ágil, en lo que se conoce, digamos, comúnmente como el fast track. ¿Y usted qué opina, señor Carlos Holmes Trujillo, de esa posibilidad? Primero, de un segundo plebiscito, y segundo, de dejar este fast track vigente, la acción legislativa rápida, y también al presidente con la posibilidad de emitir decretos con carácter de ley. Mire, aquí lo fundamental es lo siguiente: ¿hay un gran acuerdo nacional para la paz o no lo hay? Si hay un gran acuerdo nacional para la paz, todos estos caminos y posibilidades jurídicas pueden también acordarse. Si no hay un gran acuerdo nacional para la paz y el presidente hace uso de las facultades que tiene para convocar un nuevo plebiscito, desde el punto de vista jurídico, naturalmente está habilitado para ese efecto, pero cometería un gran error político. Esta es la oportunidad de construir un gran acuerdo nacional para la paz. Y ya ha señalado Centro Democrático que si ese acuerdo nacional para la paz se construye, estamos dispuestos a contribuir en el Congreso a la implementación de esos acuerdos. Hemos dicho también que se va a diferenciar por completo en esa eventualidad lo relacionado con la campaña presidencial, con el proceso de implementación de los acuerdos, para que no vaya a haber choques entre lo uno y lo otro a raíz de esa circunstancia política. En resumen, aquí lo que hay que hacer es avanzar en el Acuerdo Nacional para la Paz. Es un reclamo nacional, es una urgencia de los colombianos. El país lo requiere, lo necesita, y se han creado las condiciones para ese efecto. Vamos a hacer una primera pausa comercial, ya continuamos el debate en el programa La Noche. A ustedes los estamos invitando a que también participen en redes sociales. ¿Qué creen? ¿Cuál es la mejor alternativa para destrabar este proceso de paz con las FARC? ¿Un nuevo acuerdo, producto del consenso nacional, o la búsqueda de una salida jurídica vía Corte Constitucional? Escríbanos a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche y también las de nuestro equipo periodístico. En segundos regresamos. Ya regresamos con La Noche.